Bienvenidos sean todos nuevamente a este canal de YouTube donde estamos estudiando las maravillosas profecías de Daniel y del Apocalipsis. Hoy le doy paso al segundo tema que es eh, clave para entender los designios de Dios. Le voy a hacer un pequeño resumen del primero, porque tiene que ver el uno con el otro. El primero que estudiamos fue Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Y dice así: hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció ni fue hallado ya lugar en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Bien, eso es como el texto clave que estuvimos estudiando. Allí donde estás, ponte en modo oración. Yo voy a orar por ti y por mí. Así que vamos a inclinar tu rostro. Querido Dios, en esta hora pedimos tu presencia, que estés en medio de nosotros para poder estudiar tu santa y divina palabra. Quédate pues, Dios, con nosotros y bendice a aquella persona que ve y escucha este mensaje, que no sea palabra mía, sino tu voz en mi voz. Perdona nuestros pecados y perdona mi pecado, Señor. Permite que el Espíritu Santo nos dé esas impresiones y que la verdad quede grabada en nuestros corazones. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, pues continuando con el resumen, la guerra que se destaca en el cielo es en la oposición de la ley de Dios. Eso comenzó en los atrios del cielo con Lucifer, el querubín protector. Satanás decidió ser el primero con los concilios celestiales e igual a Dios. Esos concilios, concilios o reuniones, pues, ¿qué es eso? Eso es una reunión para tomar decisiones importantes. Y en esas decisiones importantes, en ese concilio que se hizo, solamente ingresaba la deidad, o sea, solamente Dios, que era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo que él quería era ser partícipe y ser ocupar el lugar que solamente le correspondía a Dios. Entonces se inició su obra de rebelión con los ángeles que tenía bajo su mando, y procuró difundir entre ellos el espíritu de descontento. Y oró en forma tan engañosa que muchos de los ángeles fueron ganados para su causa antes de que se conociera plenamente sus propósitos. Aunque los ángeles leales no podían discernir plenamente su carácter ni ver dónde conducía su obra, cuando Satanás tuvo éxito en ganar a muchos ángeles para su bando, presentó su causa ante Dios, argumentando que el deseo de los ángeles era el que ocupaba la posición de Cristo. El mal continuó trabajando hasta que el espíritu descontento maduró y se transformó en una abierta rebelión. Entonces hubo, dice la Biblia, Apocalipsis, lo que acabamos de leer, hubo una gran batalla en el cielo, una guerra, y Satanás y todos los que simpatizaban con él fueron expulsados. Satanás luchaba por el dominio en el cielo y perdió la batalla. Dios no podía conferirle honores y supremacía por más tiempo, y estos, junto con la parte que había desempeñado en el gobierno del cielo, le fueron quitados. Desde ese momento, Satanás y las huestes de sus aliados han sido enemigos declarantes de Dios en nuestro mundo, y aún luchando constantemente contra la causa de la verdad y la justicia. Satanás ha seguido presentando a los hombres como lo presenta a los ángeles, su falsa imagen de Dios y de Cristo y de Dios, y ha conquistado al mundo para su lado. Aún las iglesias que pretenden ser cristianas se han puesto al lado del primer gran apóstata, que es Satanás. Entonces, lo que se hace allí, o lo que se menciona, es que
Satanás se vuelve en rebelión contra Dios, pero de un sentido de conflicto se deja un vacío en el cielo, es decir, la tercera parte de los ángeles es expulsado del cielo. Y, y entonces queda un vacío para Dios, porque los ángeles son amigos, ángeles que son amigos, y muchos de sus ángeles amigos se unieron a Satanás. Y no solamente eso, sino que dejó dudas sobre quién tenía la razón, si era Dios, si los propósitos, el plan que presentaba Satanás era verdad. Entonces, ¿quién tenía la razón? Realmente el carácter de Dios era el que estaba en juicio, si el gobierno de Dios realmente era de amor o si realmente era una mentira como lo presentaba Satanás. Entonces Satanás engaña al mundo y engaña a los ángeles y presenta sus argumentos, y entonces ya allí es donde todas esas dudas, después del pecado que se inicia en el cielo, viene a la existencia la raza humana. Aparecemos nosotros en un conflicto ya donde existe un pecador y unos agentes celestiales que se rebelaron contra Dios y que intentaron engañar al resto del universo, pero no pudieron. Pero ahora en esas reuniones que Dios hace en el cielo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conocido como concilios santos o concilios de paz, Historia de la Redención, página 19.2, dice: el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitare a la tierra. Entonces el tema que estaremos estudiando esta tarde se llama: el hombre fue creado con un propósito. ¿Con qué propósito fue creado el hombre? Ese es el tema. Entonces Dios decide crear al hombre, pero el hombre llega a la historia cuando ya existe un pecador y existe el pecado. Y allí Dios en esa reunión dice: lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiese considerar eternamente fuera de peligro. Dice: si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual que a los ángeles, tendría el favor de Dios, podría conversar con ellos y estos con él. Dios no creó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Entonces en este conflicto Dios crea el hombre para demostrar la voluntad de Dios, que nosotros simplemente obedecemos a Dios por simple y llana elección, porque nos nace hacerlo y simplemente porque amamos a Dios. Pero el hombre entra en ese plan. Luego de la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo, Dios Padre consulta con su Hijo amado para poner en ejecución el plan de crear al hombre. Ese plan no fue trazado en aquel momento, sino que era un plan trazado desde antes de la eternidad. Génesis 1:26 nos dice: era un plan trazado desde la eternidad. Génesis 1:27 es la ejecución de ese plan. Después de que Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo, después de la ejecución del plan de Dios, Satanás también tuvo un propósito. Tan pronto como Dios, a través de Jesucristo, creó nuestro mundo y colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Satanás anunció su propósito de conformar a los padres de la humanidad a su propia naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Satanás? Pecadora. Y lamentablemente Satanás logró su objetivo, ¿cierto? Ellos son puestos en el Génesis 1:26. Vamos a leerlo para que todo vaya quedando bien explicado. Mire esta es la conclusión del plan de salvación que hace Jesús, del
que se estaba existiendo. Y dice 1:26, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza, y señoree sobre todos los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre la bestia, y sobre toda la tierra, y todo reptil que se arrebata en la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, creó varón y hembra los creó Dios. Dios ejecuta el plan y crea a Adán y a Eva. Les pone el fruto prohibido del árbol del bien y del mal, el cual les dijo, no podéis comer. Y Satanás, muy astuto, en Génesis 3 narra toda la historia, ¿cierto? Y vemos que el hombre, lamentablemente, peca, y Satanás cumple el propósito de implementar su naturalidad, su pecado en esta humanidad. Por eso nosotros se nos considera nacidos en pecado y siendo pecadores, porque Satanás ha implantado esa semilla en nosotros. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Satanás al hacer pecar a Adán y a Eva, él se hace dueño de esta tierra, y Adán y Eva se hacen súbditos suyos. Pues la Biblia dice, pues todo el que debe algo, si tú le debes algo a alguien, te vuelves súbdito de él, ¿cierto? Su seguidor, hasta que pague la deuda. Entonces el hombre pecó y no puede por sí mismo salvarse, y Satanás se hace el dueño de este planeta Tierra. Habiendo hecho conformar su propia naturaleza, el padre y a la madre de nuestra especie, pensó en establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres domina el mundo. Es por eso que los hombres utilizan todo nuestro ser para el mal, para el pecado. Romanos 6:19 dice, os hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza, a la iniquidad cada vez mayor, así presentad ahora vuestros miembros como esclavos a la justicia y a la santidad. El efecto contrario. Lucifer vivía en la Nueva Jerusalén, habitaba en la corte suprema de justicia del universo, el santuario celestial. Mire lo que dice Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Pero después de que fue desterrado de este magnífico hogar, hizo de su hogar nuestro mundo caído, y se consideró el nuevo representante de nuestro mundo. Job 1:6 nos da esa claridad evidente de cómo Satanás dice que él es el dueño de este mundo, y como representante de la tierra se presentaba ante Dios. Job 1:6 dice, y un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Primer propósito de la creación del hombre. Eso lo encontramos, comentario bíblico adventista, página 14, tomo 7. Para repoblar el cielo después de la prueba. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por las pruebas, la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una familia celestial. El propósito de Dios entonces era repoblar el cielo con la familia humana. Si hubiese demostrado obediencia a cada palabra divina, Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobedientes.
Si hubiese soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Habrían sido enseñados por Dios como labranza y edificio. Su carácter habría sido moldeado de acuerdo con el carácter de Dios. Entonces, el primer propósito con el cual Dios hace al hombre es para repoblar la tierra, para que el cielo, para que en ese lugar donde esos otros ángeles se pusieron en contra, en rebelión con Dios, usted y yo podamos estar allí en el cielo ocupando aquel lugar que ellos han abandonado. Segundo propósito dice repoblar el cielo con la familia humana, que somos nosotros. El primer propósito de Dios era de repoblar el cielo con la familia humana. Satanás y las huestes de los ángeles rebeldes habían dejado un vacío en el cielo que Dios quiere llenar con la familia humana. Pero la lealtad del hombre debía ser probada. Si el hombre pasaba la prueba de la lealtad, entonces podrían llegar a ser como los ángeles. Dios dotó a Adán de lealtad, pues Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26, lo que acabamos de leer, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero Adán debía desarrollar ese carácter, esa lealtad. Dios proveyó de todo a Adán para que pudiera vencer todas esas pruebas. Le dio dotes espirituales, le dio la tierra, le dio trabajo, le dio todo sostenimiento necesario, le dio un reino que debía estar sujeto al gobierno de Dios y a su ley. Adán debía mantener leal al gobierno y a la ley de Dios y debía enseñar a sus hijos esa lealtad. El hombre debía llegar a la imagen de Dios, tanto la semejanza exterior como en el carácter, que es lo interior. Aunque únicamente Cristo es la imagen del Padre, según Hebreos 1:3, que es el resplandor de la gloria de Dios, el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio del razonamiento. Eran santos y felices en el jardín del Edén y llevaban la imagen de Dios y de mantenerse perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Dios, al probar la lealtad de Adán, estaba probando algo que le había dotado a Adán. Dios no estaba probando algo que no existía. Dios quería que la descendencia de Adán llegara a ocupar el lugar de los ángeles caídos después de un determinado número. El hombre, si pasaba la prueba, llegaría a ser igual a los ángeles. Vamos a mirar Mateo capítulo 22, versículo 30. Mateo, abran sus Biblias, vayan conmigo. Mateo capítulo 22 y el versículo 30. Si ya lo encontró, vaya leyéndolo ahí mientras que yo lo encuentro. Mateo capítulo 22 y versículo 30, mire cómo dice. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino como los ángeles de Dios en el cielo. Es la revelación que Cristo nos hace. Seremos como los ángeles y Él cumpliendo el propósito ideal de Dios, que seríamos como los ángeles. Si Adán hubiera pasado la prueba, ya no habría sido tentado nunca más y Dios hubiera ejecutado la muerte segunda sobre Satanás y sus ángeles rebeldes en ese mismo instante. Las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serían llenadas por los redimidos del Señor. El segundo propósito por el cual fue creado el hombre, dice, la amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos
los tiempos, el acto de que Cristo, al maldecir el árbol que con su propio poder había creado, se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida de misericordia y abnegación de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con una referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que la permite juntar para sí. Este es su objeto en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe cumplirse un servicio abnegado. Les destinó a ayudar a los semejantes de toda manera posible, pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver a otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que viven así, para sí, son como la higuera que tienen mucha apariencia, pero no llevan fruto. Observan la forma del culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. Esto es lo que el Señor demanda de nosotros. Tener un espíritu de servicio abnegado, ¿cierto? La abnegación. Tener en primer lugar, en este caso, primeramente Dios, luego nosotros, pero también, primeramente también la otra persona y luego yo. No como nosotros, que primeramente hay un dicho que dice primero yo, segundo yo y tercero yo. Esto es no vivir una vida de abnegación, haciendo la voluntad de Dios, vistiendo como Él viste, comiendo lo que Él le agrada, yendo a los lugares donde a Él le agrada que nosotros estemos, comportándonos como realmente verdaderos cristianos en la casa, en el hogar, en donde no nos conocen, siendo realmente hijos de Dios. El servicio abnegado, entonces, Dios crea al hombre para que viva una vida de servicio, abnegado para ayudar a sus prójimos de toda manera posible. Dios no vive para sí mismo. Lucifer quería vivir para sí mismo. El hombre quiere vivir para sí mismo. No han sido eliminados de vuestra vida Cristo y su amor hasta que una forma mecánica ha de reemplazar el servicio del corazón, donde está el ardor que se sienta una vez vuestra alma al oír mencionar al hombre el nombre de Jesús. En novedad de vuestra primera dedicación, cuán ferviente sería entonces vuestro amor por las almas, con cuánto ardor tratáis de presentarles el amor del Salvador. La ausencia de este amor os ha hecho fríos, críticos y exigentes. Tratad de reconquistarlo y tratad luego para llevar almas a Cristo. Si os negáis a hacer esto, hacerlo a otros que tienen menos luz, experiencia y oportunidades, y si os reemplazan para hacer aquello que vosotros descuidáis, porque la hora de salvar los ha tentado a los probados, y los que parecen deben de ser la hecha. Cristo ofreció el servicio de su iglesia. ¿Quién lo aceptará? Propósitos para apartar propósito para apartar el hombre de Dios. Como hemos estudiado, Satanás fue movido por la envidia para hacer caer al hombre. Pero además de ello, Satanás tenía dos propósitos para apartar al hombre de Dios. Los seguidores de Satanás salieron al encuentro y él se levantó asumiendo un aire arrogante y le informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva. Si de alguna manera podía incluir a los
a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces él y todos los ángeles caídos disponían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si eso fallaba, podría unirse a Adán y a Eva, pues una vez que hubiese transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. Si transgredieron también si su transgresión también los pondría a ellos en un estado de rebelión, y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Satanás conocía el carácter perfecto de Dios, que Él era justo y misericordioso al mismo tiempo. Entonces, como Dios es misericordioso, y Satanás pensó un primer propósito. Lo que Satanás pensaba, entonces lo que él quería era, ya Satanás no tenía ya salvación, ya Satanás no tenía perdón y arrepentimiento. Recordemos que Dios lo soportó por mucho tiempo hasta que se formó la rebeldía, se maduró el pecado y fue expulsado. Satanás peca bajo el conocimiento de el amor y la misericordia de Dios. Por eso Satanás ya no tuvo perdón. Sin embargo, el hombre, Adán y Eva, pecan en la ignorancia del amor de Dios. Ellos eran unos niños prematuros que estaban en descubrimiento del amor eterno y la misericordia de Dios. No comprendían mayormente a Dios, sino poco a poco se les enseñaba de las bondades del amor de Dios. Sin embargo, en la prueba del árbol de la vida, Satanás los hace caer, y pues al hacerlos caer, el propósito de Satanás era que, como ellos eran pecadores, la misma justicia se les aplicaría a ellos. Entonces, si Dios los perdonaba, tenía que perdonar a ellos, porque en sus atributos de Dios dice que Dios es perdón, pero también en los atributos de Dios dice que Dios es justo, misericordioso, y que además de eso, ¿dónde está la justicia de Dios? ¿Cómo es que Dios va a perdonar a gente que peca? ¿Y cómo es que ellos también pecaron y a estos los salvas y a estos no? Entonces Satanás, en su mente, quería poner en jaque mate a Dios, pero no conocía o desconocía el bendito plan de salvación que Dios tenía para la raza humana. Entonces lo que Satanás quiso es someter al hombre a pecado, para que a través de ellos también pudiera arrastrarlo y tuvieran la misma condenación que Satanás y sus ángeles. Satanás pensó entonces en la misericordia de Dios y dedujo que Dios haría algo para perdonar al hombre. Entonces él y los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir esa misericordia. Esto era un buen motivo para acusar la caída del hombre, pero Satanás también razonó que Dios es justo, y si no había perdonado para el hombre debido a la justicia, entonces habría un segundo propósito. Satanás, los ángeles caídos, Adán y Eva se unieron en la rebelión. Satanás razonó que si Dios no perdonaba a Adán y a Eva, entonces él induciría a Adán y a Eva a comer del fruto del árbol de la vida, para hacerles pecadores inmortales, y así todos juntos harían del Edén la capital del reino de Satanás. Eso es lo que Satanás tenía en su cabeza, y reclamar esta tierra como suya. Pero sin embargo, ninguno de estos dos propósitos le funcionaron a Satanás. ¿Por qué? Pues Dios va a perdonar al hombre en Cristo Jesús. En el plan de Satanás, Adán iba a ser la causa del perdón.
en sí mismo. Sin embargo, en el plan de Dios, Cristo es la causa del perdón, de la justificación y de la aceptación del hombre. Adán y Eva no pueden comer más del árbol de la vida. Satanás pensó que si luego de caer en el pecado, el hombre comía del árbol de la vida, se podría convertir en pecado inmortal. Sin embargo, luego de la caída del hombre, Dios expulsó a Adán y a Eva del Edén y puso una espada encendida que revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 24. Génesis capítulo 3, versículo 24. Abran sus Biblias en Génesis 3, capítulo 24 y se darán cuenta lo que Dios hizo con ellos. Mire lo que dice acá. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es lo que hizo Jehová Dios, ¿cierto? Apartó al hombre de que pecara, de que siguiera comiendo el árbol de la vida y que su pecado quedara allí por siempre. Satanás fracasó, pues ninguno de sus planes se llegó a concretar. Si el hombre es perdonado en Cristo, ¿por qué Satanás no puede ser perdonado en Cristo también? Es la pregunta que surge. Entonces, ¿por qué Satanás se levantó en el cielo en contra de Cristo? ¿Cómo podría ser perdonado en Cristo? Porque él la rebelión la hizo contra Miguel, en este caso que era Jesús, se rebela contra Jesús. Entonces no había forma que Satanás y los ángeles caídos cometieran el pecado imperdonable. La posición legal del hombre después de la caída. ¿Qué pasa entonces con el hombre después de la caída? Romanos 2:13 dice, para que el hombre sea justificado o aceptado, la ley demanda obediencia perfecta a la ley. Satanás y los ángeles odiaron a Cristo y cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, su naturaleza se confirmó a la de Satanás. Por eso el hombre, por naturaleza, odia a Dios y aborrece la ley de Dios. Jeremías 6:19. Entonces eso es lo que pasa con el hombre, lo que Satanás hace, que para el hombre hay salvación en Cristo Jesús. Es decir, aunque nosotros nacemos en el pecado, somos naturaleza pecado, Satanás nos hace pecar, desconocemos del grande amor y misericordia de Dios y sabemos que en Cristo Jesús podemos nosotros ser salvos y tener esa salvación que es únicamente dada para los hombres. Dice San Juan 3:16, el texto conocido que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación es para toda aquella persona que crea en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Pero el corazón natural del hombre odia la ley de Dios y lucha contra sus santas demandas. Si el hombre no quiere aceptar que en su lugar de amar a Dios le odia, entonces no hay esperanza. Pues para que el hombre sea aceptado en Cristo, necesita aceptar de corazón su propia naturaleza, reconocer que somos pecadores y necesitamos dejar esa tendencia al mal, a ir en contra de la ley de Dios. Además de obediencia perfecta, según Romanos 2:13, la ley demanda un carácter perfecto. Mateo 5:48 dice, pero la palabra de Dios indica que nuestro carácter humano es todo lo opuesto a esa perfección. La ley demanda que seamos sin mancha de pecado, pero la Biblia nos dice que somos engendrados con mancha de pecados. Isaías 48:8 y Salmo 51:1, ¿cierto? Que nos dice que desde nuestro nacimiento nosotros somos pecadores. Entonces la ley demanda una vida justa. Sin embargo, las escrituras nos dicen que no hay justo, ni aún uno hay, según
Romanos 3:10. Entonces, en base a todo esto, nuestra posición legal ante Dios es de rechazados. Naturalmente, según nuestra condición, somos automáticamente rechazados por Dios, pues por lo que nacemos en pecado, nuestra naturaleza es pecado y continuamos pecando. Entonces, automáticamente somos rechazados. Entonces, es necesario que venga un sustituto al rescate de nuestra vida. Desde que somos engendrados, es por eso que usted y yo necesitamos un sustituto en nuestra vida. No santificados ninguno de los requerimientos de la ley de Dios. Necesitamos de alguien que haga eso, que satisfaga esos requerimientos. Entonces es por eso que es necesario ser justificados, y esa justicia únicamente usted y yo la podemos encontrar en Cristo Jesús. Además, por el pecado nos encontramos bajo condenación. Romanos 6:23, ¿cierto? El que peca está condenado a muerte, y esa es la paga del pecado. Pues todo el que pegue, porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Es lo que nos da Romanos. Apocalipsis 21:8 dice: por ello necesitamos un garante, un sustituto en la muerte, Cristo. La tercera posición legal del hombre es separado de Dios. No tenemos acceso directo a Dios, por eso necesitamos un mediador. Primera Timoteo 2:5 nos habla que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Es natural que tengamos un concepto más elevado de nosotros mismos que el que debemos de tener, pero aunque nos es penoso, conocemos a nosotros mismos como somos realmente. Sin embargo, deberíamos orar para que Dios nos revele a nosotros la forma en que Dios nos ve. Es tan importante tener o saber preguntarle en oraciones y decir: Señor, yo me veo bien, ¿cierto? Yo me veo bien, yo veo que yo soy un buen cristiano, que le ayudo a las personas, pero realmente, Señor, muéstrame cómo tú me ves, porque yo puedo estar diciendo que estoy bien, pero realmente estoy mal. Por eso es tan importante la oración con Dios y preguntarle: Señor, ¿tú cómo ves? ¿Qué necesito cambiar? Hazme conforme a tu voluntad, como el alfarero hace la jarra, así hazme tú. Entonces, Cristo trabaja en el santuario celestial diariamente, Hebreos 7:24, presentando su justicia perfecta a la ley, el incienso del rito simbólico de Éxodo 37, para que podamos ser aceptados por la obediencia perfecta y perpetua de la ley. Y así como en el ritual simbólico, luego de quemar el incienso, el sacerdote terrenal derramaba aceite en las lámparas, Cristo diariamente derrama sobre nosotros la lluvia temprana al Espíritu Santo como agente regenerador. Es por eso que la santificación es un resultado de la justificación. La justificación, Dios declara justo al impío en base a una justicia ajena, que es la de Cristo. Pero Dios quiere que esa declaración que fue hecha en el cielo, en el santuario celestial, se empiece a convertir en una realidad aquí en la tierra, en su vida y en mi vida. Es por eso que Cristo nos da al Consolador, al Espíritu Santo, para que cree un espíritu nuevo, recto dentro de nosotros, para que vaya sembrando en nosotros los frutos del Espíritu Santo que están en Efesios 5:22. Entonces necesitamos, aparte de Cristo de la justicia, otro agente, porque no nos nace hacer lo bueno. Entonces Dios nos manda al Espíritu Santo para que erradique los pecados, la naturaleza de pecado que hay en nosotros, pero que la subyugue, para que en ocasiones de la segunda venida esa naturaleza del pecado pueda ser final y completada y erradicada. El ser humano no tiene ninguna esperanza de presentarse ante Dios mismo. El verdadero creyente confiesa su indignidad pecaminosa. Al verdadero creyente nunca va a decir: ya soy santo. Primera Timoteo dice 1:15: fiel es
esta palabra y digna de tu aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es la declaración que habla Pablo y él se hace como el primero entre los pecadores. Ninguno de nosotros estamos preparados, ninguno de nosotros somos santos, ninguno de nosotros ya tenemos un carácter perfecto. Necesitamos de ese agente regenerador que es el Espíritu Santo para que podamos vivir la santidad y la justicia de Cristo. Solo cuando esa naturaleza pecaminosa sea subyugada por el Espíritu Santo y llegue así a subyugarse en ocasión de la segunda venida de Cristo, podemos nosotros ver cara a cara a nuestro Dios y seremos aceptados en el nombre de Cristo Jesús. Pero quienes rechazan la amonestación de Dios, que nos dice que no tenemos capacidad natural para amar, que no se congregan al santuario celestial para ser aceptados y recibir la ayuda temprana, que es recibir el Espíritu Santo, y no se llega con este deseo de pecar y un pecado ya eliminado, entonces quedará aquí en la tierra como estiércol, según lo indica Isaías en Jeremías en 25:33. Esta es lo que el Señor ha hecho con el ser humano, los propósitos y la bendita esperanza que tenemos nosotros, que es la vida perfecta, santa e inmaculada de Cristo Jesús. Él es nuestro sustituto, Él es nuestra vida. Permítele que el poder transformador del Espíritu Santo actúe en tu ser y que puedas contemplar al Dios Todopoderoso y puedas la justicia santa, perfecta, gloriosa de nuestro Señor Jesucristo pueda vivir en ti, porque es el deseo de Dios y el deseo mío. Que Dios te acompañe. Nos vemos en un próximo video. El próximo tema será las plantas nocivas sembradas por Satanás. Que Dios te bendiga. Te deseo un excelente día.